Damos la bienvenida al ingeniero Felipe Álvarez. Él es el coordinador de Radio Semilla, parte de Guardianes de la Semilla. Es especialista en permacultura. Le damos la bienvenida. Iniciemos por conocer qué le trae a la ciudad de Cuenca, sabiendo que ustedes tienen actividad también relacionada con Guardianes de la Semilla en la provincia de La Suay. Muchas gracias, Gustavo. Qué gusto estar aquí. Muy contento de recibir esta invitación. Pues, ¿qué me trae a Cuenca? Varias cosas confluyeron. Por un lado, soy parte de una comunidad que practica danzas de paz universal. Hicimos un retiro este fin de semana en Paute. Pero también con Radio Semilla estoy en algunas actividades. Justamente mañana hay la marcha esta por Quimsacocha, entonces quise venir a eso con la familia, y también voy a aprovechar a hacer una entrevista a una mujer indígena que está en esta lucha por 30 años. Y aparte otras actividades, porque también me dedico a temas con hongos medicinales, entonces voy a tener algunas reuniones. Entonces, disfrutando de Cuenca los años. Hace 10 años que no había venido. Justamente vine en 2015 para un festival que se llamó Madre Semilla, que hicimos en Tarqui. Ajá. Desde ahí no había vuelto. Cuéntenos esto para el gran público, sobre todo, de qué se trata esto de la permacultura. Y además, cuéntenos algo sobre los objetivos principales de su organización. Entre ellos está el de cuidar, reproducir, intercambiar semillas nativas y criollas, promover algo muy importante de lo cual hablamos casi a diario. Muy pocos conocemos de qué se trata exactamente. Temas de soberanía alimentaria, economía solidaria, bioconstrucción, el uso de tecnologías apropiadas en la agricultura. Uh-huh. Bueno, pues la permacultura es un sistema de diseño de asentamientos humanos sostenibles o regenerativos. Eso quiere decir que es increíblemente amplio, porque atraviesa todo lo que atraviesa un asentamiento humano, ¿no? Desde de que se alimenta, en qué tipo de casa vive, en qué tipo de comunidad vive, cómo se gobierna esa comunidad. Entonces hay muchísimas aristas, desde la producción misma, el trabajo con la tierra, el cuidado de la semilla, de la planta, pero también herramientas, energía, gobernanza, educación, salud. Todo esto atraviesa un asentamiento humano. Entonces la permacultura es un sistema para diseñar estos asentamientos humanos de una manera que sea regenerativa, cuidando la tierra, cuidando la gente. Esa es más o menos la permacultura. Y en la red de Guardianes de Semillas, que somos un colectivo bastante, digamos, amplio, y también compuesto por gente de montón de diferentes características, ¿no? Sí, hay agricultores, hay gente que se dedica a cuidar semilla, pero nuestro concepto de semilla es más amplio que solo la semilla de la planta, sino que la semilla es todo aquello que se reproduce, ¿no? Todo aquello que reproduce la vida. Entonces consideramos semillas, por ejemplo, a los mismos humanos, ¿no? O semillas de cambio, de por ejemplo, formas de bioconstruir las casas. Como le digo, es una cosa más amplia, ¿no? La red de Guardianes de Semillas, que originalmente sí se fundó más con este objetivo específico de la semilla misma, y que ha sido una de las luchas históricas de la red, pero hoy por hoy el concepto es un poco más amplio. El tema de Guardianes de la Semilla, entendemos, privilegia sobre todo los procesos naturales, y nos viene a la mente, cuando hablamos de semillas, de esa contracultura, podríamos decir, una corriente que tiene mucho de tecnológica, de económica, que es la manipulación genética de las semillas. ¿Cómo conviven con esto? ¿Cuál es su visión sobre este tema que genera muchísima polémica en el mundo? Sí, bueno, debo abrir diciendo que no es una de mis experticias este tema de las semillas y los transgénicos. Sí, es algo que he escuchado a muchos compañeros de la red explicar, entonces tengo más o menos usted una me dirá idea. que conoce más del tema. Entendemos que tiene limitaciones amplias en Ecuador. Sí, bueno, pero recientemente igual hubo una nueva arremetida con el tema del arroz, porque se está introduciendo ya un arroz transgénico en Ecuador.
Y claro, lo que hacen es solo decir que no es transgénico, esto no se llama transgénico, se llama genéticamente modificado, pero no es lo mismo, y esto sí que no va a afectar para nada a la semilla ancestral, ni mucho menos, ¿no? Lo cual es, claro, una mentira. Pero es un tema bien complicado, no necesariamente la tecnología de la transgenia mismo, sino el hecho de que esto se hace por corporaciones que los intereses que tienen es en verdad monopolizar el control de la semilla para al mismo tiempo monopolizar las ventas de los químicos que se necesita para que esa semilla funcione. Y el resultado es terrible porque esos químicos matan todo lo que no sea esa semilla y entonces terminamos con un suelo muerto y un alimento vacío de nutrientes. Y principalmente, tal vez el principal problema, un control social, una pérdida de la soberanía alimentaria y una pobreza más extendida para la gente, ¿no? Es decir, más acumulación de la riqueza para quienes pueden controlar el alimento en el mundo, porque es un movimiento mundial al final. Este tema de los alimentos genéticamente modificados tienen ya auge en el mundo por 4 décadas por lo menos. Recordamos que cuando se lo presentó, y esto ya por temas también personales de carácter profesional, se hablaba, por ejemplo, de bondades también de la producción de ciertas semillas y en consecuencia de productos resistentes a las plagas en sitios en donde existen gravísimos problemas de plagas. O por ejemplo, un amplio programa que se desarrolló para varios países del Asia que tenían enormes deficiencias nutritivas con la introducción de vitamina A, semillas que en el arroz producían vitamina A para tratar de resolver un grave problema de deficiencia de vitamina A en enormes poblaciones. Repito que no es mi tema de experticia, pero creo que es bastante evidente que el resultado no ha sido ese. Es más, la introducción de transgénicos en África, por ejemplo, ha sido un desastre. En América Latina también, es decir, pérdida de territorio de los pueblos, pérdida de diversidad natural, mayor malnutrición, no menor malnutrición, solo que claro, son los discursos de estas empresas, ¿no? que tienen un poder bastante grande y que además muchas veces se arman de organismos multilaterales, de estados, de un montón de gente capaz de introducir discursos así de potentes en la población, pero lo que consigue al final es todo lo contrario, ¿no? La gente deja de tener control sobre lo que cultiva. El tema del control de plagas tampoco es un argumento válido porque ese es un problema de los monocultivos, no es un problema de los sistemas alimentarios diversos, ¿no? Y hay miles de ejemplos. En Radio Semilla justamente tenemos un montón de ejemplos de gente que es capaz de producir mucha comida sin usar ni siquiera químicos, mucho menos semillas transgénicas. Y sin el problema de tener plagas ni desnutrición, ni mucho menos, más bien aportando a una salud y una vitalidad de sus comunidades, ¿no? y de su entorno. Y creo que cualquiera de nosotros, en verdad, sin necesidad de tener un conocimiento técnico específico, es cuestión de observar, ¿no? De viajar un poquito y ver en dónde hay mejor salud, en dónde hay mayor unidad comunitaria, en dónde hay vida. Y es mucho más en lugares en el campo donde hay mucha diversidad, donde la gente se reúne todavía a intercambiar semilla, donde se hacen mercados de venta de productos diversos, porque si uno se va a donde se cultiva, por ejemplo, la soya transgénica, el maíz transgénico, y puede encontrar miles y miles y miles de hectáreas que son mares de muertos básicamente, ¿no? Sin suelo, sin gente, y con una comida vacía. Los guardianes de la semilla, la organización me refiero, hacen honor a su nombre en el sentido de cuidar, de generar también un banco de semillas en Ecuador. Ahorita está más descentralizado, hay mucha gente que tiene sus propios bancos, agricultores, comunidades, pero la red en este momento no tiene un banco centralizado de... No está entre sus objetivos bueno, concretos. Igual yo personalmente no podría hablar tanto de eso, porque creo que
digamos, es uno de los temas que se trabaja mucho y que todavía no está súper claro, pero al menos de mi parte personalmente, la descentralización siempre es lo mejor, ¿no? Sí, bancos de semillas comunales, sí, pero más por nodos regionales y no tan centralizado. Háblenos de Radio Semilla, el espacio que usted maneja, que se difunde, entendemos, fundamentalmente a través del Internet, a través de los sistemas contemporáneos del podcast, que ofrece sin duda un espectro muy interesante de propuestas en general. Sí, Radio Semilla nació en el 2020, creo que el primer episodio salió a inicios del 2021, y ha sido una experiencia súper bonita, ¿no? Entender cómo se va moviendo el centro de gravedad de la comunicación hacia sistemas igual más descentralizados, ¿no? Yo soy un gran defensor de la descentralización en general, y poder poner micrófonos, digamos, a la gente que normalmente no tiene los micrófonos, ¿no? Y tener conversaciones, además, que es un poco que es lo que permite el podcast, ¿no? En donde nosotros no somos periodistas, por ejemplo, mis entrevistas no son periodismo profesional, ¿no? Yo no me podría llamar así, pero es lindo que tenemos acceso a micrófonos ahora para más conversar, es una cosa así, es como hay conversaciones y nos ponemos los micrófonos, y estas conversaciones que estaban sucediendo en todo nuestro movimiento regenerativo regional, comenzaron a ser amplificadas, ¿no? Entonces nosotros tenemos conversaciones largas, 1 hora y media, 2 horas de conversar abiertamente, libremente, sin editar. Entonces es más como una forma de transmitir tradición oral, que una forma de reportar, ¿no? Aunque claro, tiene ese componente también. Entonces es una herramienta bien interesante que nos ha dado los podcasts en general, ¿no? El internet, de poder como ser comunidad públicamente, y de esa forma crecer un poco, y sin la necesidad de tener grandes recursos ni eso, ¿no? Como son solo conversaciones informales. ¿Cómo siente la respuesta del público? Que en la internet es fácil y además bastante objetivo medirlo. Bueno, yo no soy tan genio de medir las métricas, pero más o menos vamos sintiendo. Lo que sí se siente es mucho cariño de parte del público y cómo crecen sí las descargas y los oyentes, pero sobre todo el nicho al que llegamos, porque no es que somos un podcast gigante ni mucho menos, pero sí tenemos como una buena cantidad de oyentes en todo el mundo, en especial en América Latina, pero en particular en lugares donde se está practicando la agroecología, la permacultura, donde se hacen talleres, donde se está moviendo todo esto, siempre hay gente conectada con Radio Semilla, ¿no? Todos los talleres que se hacen de la red de guardianes de semillas, siempre hay gente que llega por Radio Semilla y que se sigue difundiendo y se ha convertido como en una herramienta de congregación, ¿no? De esta comunidad. Y también, por otro lado, una herramienta para la gente que no está todavía en el movimiento, pero que tiene este sueño, ¿no? De algún día vivir en el campo, o de algún día cultivar su alimento, o de algún día construir una comunidad, pero que está, qué sé yo, estudiando en una universidad en Estados Unidos o en Europa o en Argentina o no sé, y comienzan a encontrar la inspiración ahí, comienzan a asistir a talleres y comienzan a integrarse, digamos, en esto de hacerse un poco más cargo de la vida de uno, ¿no? Y de conseguir comunidad y soberanía alimentaria. ¿Cuáles son los retos más importantes, más interesantes que usted ha encontrado como coordinador de Radio Semilla, del podcast me refiero, y en su calidad declarada de entrevistador no profesional? Yo, dicho sea de paso, tampoco lo soy, pero ¿cuáles han sido esos retos? ¿Cuáles los personajes quizá que le han generado un mayor esfuerzo? Bueno, usted no parece, pero sí, digamos, no será, pero sí parece un entrevistador profesional. A ver, los retos, por un lado, más en el tema de coordinar el podcast, yo diría que tal vez el reto más grande ha sido el tema de la sostenibilidad económica,
porque como tenemos unos principios bastante claros de cómo, de qué estamos dispuestos a hacer o no por dinero, hemos decidido no acceder a, por ejemplo, financiamientos externos, fundaciones, como cosas de aplicar a fondos. Es una filosofía a la que no nos llena tanto a nosotros. Entonces decidimos inventarnos un sistema, bueno, no sé si inventarnos, yo creo que sí hay más gente que hace lo mismo. Ustedes no son una fundación. No somos una fundación. En donde los mismos oyentes, la gente que valora el trabajo que hacemos, tenga una manera de aportar económicamente y tengamos una economía circular. Entonces hicimos un sistema que está bien chévere porque tenemos gente que cada mes pone sus 5, 10, 20 dólares. Nosotros a cambio conseguimos proyectos regenerativos, ya sea que venden alimentos o talleres o cosas así, pero que son casi todos parte de nuestra red o gente que está totalmente alineada con nuestra visión, que les ofrezcan descuentos a nuestros miembros, y entonces se hace una circularidad y nosotros a cambio de esos proyectos les damos difusión, ¿no? Entonces así estamos, todavía no llegamos, digamos, a un sostenimiento económico así, a un buen punto de equilibrio, pero ya está como rodando, ¿no? El primer par de temporadas fue totalmente voluntario. A partir de la tercera por lo menos ya existe una circularidad en la economía y eso fue un reto. De ahí ya más en la calidad de entrevistador, o bueno, yo ni siquiera me llamo entrevistador, más como un conversador me considero. Sí hay retos a veces porque claro, hay gente y gente, ¿no? Recién fue un episodio bien interesante con Jairo Restrepo, por ejemplo, este famosísimo agricultor colombiano, que es un tremendo personaje, así fuertísimo, con unas opiniones súper polémicas, y con el que no es fácil, digamos, de entrevistarle, ¿no? Pero siento que es más que digamos, que el arte de conversar está en la escucha, ¿no? Algo así siento. Y que a veces es cuestión de dejarles hablar nomás, y a veces sí hay que intervenir un poco más. Entonces ese episodio me hizo pensar mucho, ¿no? En cuál es el rol de un anfitrión, digamos, de un programa así. Pero es chévere que uno va aprendiendo en público también, ¿no? Y con la apertura también de que yo le digo a mi público, así como estoy diciéndole a todo el mundo ahorita, yo no soy profesional en esto. Ahora, en un diálogo es muy importante también refutar, pero hacerlo con pertinencia. Claro, y a veces uno no lo hace también, porque uno también a veces habla tonteras, ¿no? Pero creo que ese es el paradigma que se rompe principalmente en este tipo de programas, ¿no? Como poder tener esa honestidad, esa transparencia, esa apertura de decir, yo solo soy yo, no les estoy ofreciendo un profesionalismo, una experticia, asegurarles que aquí van a tener toda la información contrastada y que van a tener todos los puntos de vista. No, es solo una conversación de una persona con otra persona, no nada más. Ajá. Pasando también por temas coyunturales, usted ha dicho ya que no son una fundación, pero son una organización. ¿De alguna manera les ha afectado esa ley orgánica que sacó el gobierno? Se lo llamó para fundaciones originalmente, me parece que quedó como ley orgánica para el control de flujos irregulares de fondos. Bueno, igual no podría hablar en nombre de la red. En nombre de Radio Semilla puedo decir que justamente eso es una de las cosas que valida nuestra idea de no vamos a meternos en temas de cooperación internacional y de fondos y no sé qué, sino soberanía económica también. Yo creo que debe haber otros proyectos en la red a los que sí les afectó, porque también sí hay proyectos que sí dependen de fondos, que tampoco está mal, yo no creo que eso es algo malo, pero hay un principio en la permacultura que dice que no pongas todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Entonces nosotros desde el comienzo dijimos no podemos depender de que alguna fundación nos financie, porque el rato que eso se acabe, ya sea porque pasa una ley o porque la fundación quiebra o porque alguien le quita su financiamiento a la fundación, al final se convierte en una pirámide donde arriba hay el que da los fondos y los de abajo están dependiendo de eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros hemos decidido justamente no ser dependientes de cosas que no controlamos, ¿no? Y más bien depender de nuestra misma comunidad, y por ahí se baja uno, se baja otro, no se nos cae la casa, ¿no? Entonces, sí, me parece un tema bien importante de considerar cómo es que nos aseguramos la soberanía económica también.
con su constante contacto con agricultores, con productores ecuatorianos. ¿Cómo ve usted los efectos que podría tener esa duplicación del costo del combustible que sirve para el transporte de los productos agrícolas del diésel? Ay, esa parte sí me atrevo menos todavía a opinar con certeza. Es algo que yo no manejo bien. Sé que a mucha gente le va a afectar, sin duda. Igual creo que digamos, no puedo decir qué es lo que se debería hacer y qué es lo que no se debería hacer. Lo único es reiterar tal vez en este mismo principio, ¿no? Tal vez lo más posible dejar de depender de cosas que no controlamos y apostarle más a sistemas locales, a sistemas de intercambio locales, a comunidades locales, y porque mientras más local sea todo lo que se mueve, menos dependiente de políticas externas sea, en este caso la del combustible, ¿no? Pero sí, estoy seguro que esto le va a afectar a un montón de gente y que vamos a tener serios problemas en ese sentido. Ha aclarado usted no ser portavoz directo de Guardianes de la Semilla, dirige su podcast, esta actividad de comunicación, pero de cualquier manera, esto en respuesta a preguntas que hacen desde el público, señalan o preguntan cómo acceder a Guardianes de la Semilla, señalan que no es una tarea fácil, que Guardianes de la Semilla es una organización autónoma, horizontal, libre, pero que tiene un sistema de calificación para ser parte. Sí, para ser parte de la red es todo un proceso, pero yo diría que para comenzar lo mejor es contactar a los nodos locales, ¿no? En todo el país hay gente que es parte. Entonces aquí en Cuenca, por ejemplo, tenemos algunos compañeros que son parte de la red. Ahorita no me acuerdo todos, pero me estoy acordando de una, que es un emprendimiento que se llama Cuica, ¿no? La Verónica Vivar. Y así, como ir encontrando gente local que está participando y acercarse, ver si se puede participar de cualquier evento que haya por ahí, de acercarse a los intercambios de las semillas en donde haya, a los emprendimientos locales que están aliados a la red de semillas. En Radio Semilla mismo pueden encontrar un directorio súper grande de diferentes actores en diferentes lugares. De Cuenca tenemos por lo menos unos 4 o 5 invitados ya, ahora vamos a tener más, hoy mismo voy a hacer un par de entrevistas más. Y en todo el país hay, entonces hay que meterse a investigar un poco quiénes están cerca de ti y acercarse. Bien, terminemos con un tema muy coyuntural, muy del día. Usted nos ha mencionado también de que parte de su misión aquí en Cuenca, en la provincia de Azuay, es la marcha de mañana, la marcha de Cuenca. Esa pulsación de fuerzas que llega a puntos de no retorno en esta ciudad tras 30 años de resistencia de esta ciudad a proyectos mineros en sus zonas de recarga hídrica. Sí, totalmente. Para mí, yo viendo desde afuera y ahora un poco más desde aquí, desde que estoy conversando con un montón de gente aquí, es una inspiración gigante lo que está pasando en Cuenca con la defensa de los páramos. El volumen de gente que apoya la defensa del agua es realmente sobrecogedor. He preguntado a cada persona que me encuentro, le pregunto a ver si por ahí me encuentro a alguien que diga, no, si el desarrollo, la economía, no sé qué, nadie. Entonces me dicen, eso sí que no se toca nuestra agua, no se toca. Y obvio, o sea, me parece una cosa súper obvia que más bien debería ser sorprendente lo contrario, ¿no? Y yo creo que todos tenemos que aprender de Cuenca el valor que le dan a sus ríos, el valor que le dan a sus páramos. Y la firmeza con la que están parándose a decir no, esto no se toca. Nosotros en Cotacachi estamos comenzando a tratar de organizarnos. Yo vivo en Cotacachi y acabamos de formar un frente de defensa del río Yanayacu, que es un río que pasa abajito de mi casa, porque todavía el municipio de Cotacachi y todos los municipios, creo que el de Cuenca tiene cierta excepción, mandan todos los desechos de la ciudad directamente al río. Las actividades que se permiten, la minería siendo ya la que es absurda, ¿no? La que no debería ser nunca considerada, peor en fuentes de recarga hídrica. Pero aparte de eso también la agronomía, ¿no? Las florícolas en Cotacachi, sufrimos muchísimo con las florícolas ahora.
hay una inconsciencia total en la mayoría de lugares en la contaminación del agua. Y yo creo que esta lucha que están haciendo aquí es una gran inspiración para todo el país. Lamentable, obviamente, que algunas corporaciones y políticos siguen creyendo que eso es algo viable, o sea, que es algo justificable contaminar el agua de cientos de miles de personas para pagar. Alguna vez hicimos un cálculo, tenemos un episodio en Radio Semilla justo, los miles de millones que supuestamente le va a dar al Estado la minería, se acaban no alcanzan ni siquiera para un año de sueldos de los funcionarios, ¿no? Así es. Entonces, contaminar el agua para siempre. El balance económico es un desastre realmente para el Estado ecuatoriano. Totalmente, o sea, no tiene ni siquiera sentido económico. Entonces, contaminar el agua y dañar la montaña, dañar el páramo, dañar todo y afectar a cientos de miles o millones de personas para pagar un año de sueldos de funcionarios. O sea, estamos locos, ¿no? Bien, queremos agradecerle mucho por su presencia. Gracias también, muchas gracias por la invitación, un saludo gigante al público de Cuenca y ojalá les tengamos algunos de ustedes de nuevos oyentes en Radio Semilla. Así es, lo pueden escuchar todos los Aquí días mismo. y con una amplia selección en internet y por supuesto en la tercera era del podcast, programa que lo transmitimos los domingos a las 8 de la mañana. Allí están los programas de Felipe Álvarez, excelentes entrevistas sobre estos temas relacionados con la semilla, la soberanía alimentaria. Felipe Álvarez es el coordinador de Radio Semilla, de Guardianes de la Semilla, un especialista en permacultura. Solo me faltó decir ahorita que menciona las que son entrevistas mías, pero no son solo mías, somos 3 anfitriones hasta ahora, Daniela Borja y Javier Carrera, también entre los 3 tenemos casi todos los episodios. Correcto, bien. Sí. Muchísimas gracias nuevamente a Felipe Álvarez. Son las 9 horas.